similar antes, pero lo tomé como un reto personal, y de hecho cuando me puse a ver de qué podía contarles hoy sobre mí, sobre mi carrera, y a reflexionar un poco sobre cómo he podido ir avanzando en mi línea de carrera, cómo he podido ir construyéndolo en, en estos ya 12 años que llevo trabajando o estoy en el mercado laboral, y tratar de buscar unas reflexiones que a ustedes les pueda servir y que espero de hecho la puedan tomar y para algunos les pueda servir en la situación en la que se encuentren cada uno. Antes de poder iniciar, entiendo que está abierto el chat, ¿no? O sea, para poder interactuar con alguno de ustedes. Sí, 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 está abierto. Igual si desean, pueden levantar la manito y tú les das el pase, ¿no? Si no, te doy el soporte. Ya, perfecto. Nada, antes que nada me gustaría que puedan escribir por el chat de qué carreras son, qué han estudiado y ya actualmente cuánto tiempo llevan en el mercado laboral. Si pueden dejarme algunos mensajes en lo que voy comentando para ir entendiendo con profesionales de qué carrera me estoy topando el día de hoy. Por ahí veo psicología, ingeniería civil, ingeniería mecánica, industrial. Bueno, mi alma mater, yo soy ingeniero industrial. Economía, ingeniería mecánica, derecho. Estudiantes también actualmente, ciencias de la comunicación, administración. Perfecto. Bueno, nada, ahí me van dejando igual en los mensajes un poco de qué carreras son y voy entendiendo hacia dónde voy dirigiendo la conversación. Pero bueno, a ver, de qué va la presentación de hoy? Voy a compartir mi pantalla, me avisan por favor cuando la puedan ver. Denme un segundo. ¿Sí se logra ver? ¿Modo presentación? Sí, Genial. sí, sí. Listo. A ver, construyendo una carrera con impacto, y básicamente lo que voy a hacer es comentar algunas reflexiones sobre crecimiento, sobre visibilidad y liderazgo profesional. Eh, y bueno, antes que nada, quisiera que se tomen unos segundos, no es necesario que lo pongan en el chat, y quiero que ustedes se pongan a pensar, si tuvieran que decirle a alguien que está al frente de ustedes, en dónde ustedes quisieran estar en los próximos 3 años. ¿Tienen claridad? ¿Sabrían qué cosa decirle? ¿Saben dónde ustedes se visualizan de aquí a los próximos 3 años? Piénsenlo unos segundos. No sé si ya se han hecho esa pregunta, los que están recién empezando la carrera o su carrera profesional la tienen clara, porque yo, de hecho, no es que haya iniciado tan claro hacia dónde quería llevar mi carrera, y de hecho un poco lo que voy a hacer es comentarle, ¿no? Es comentarle sobre mi carrera profesional, sobre algunas reflexiones que me he ido aprendiendo durante este tiempo y que de hecho gracias a esta charla que vamos a tener hoy día, a la preparación que he podido hacer durante este tiempo, he podido encontrar algunas otras reflexiones que digo, wow, si hubiera sabido esto antes, probablemente hubiera sido un poco más rápido mi crecimiento profesional. Y nada, a ver, comentarles un poco sobre mi carrera. Yo soy ingeniero industrial, me gradué de la UPC, me gradué en el 2014, y ya desde el 2013, inicié algunas prácticas preprofesionales. De hecho, mis primeras prácticas fueron en una empresa que hoy en día ya no existe, es una empresa que tuvo un roche bastante grande, fue Graña y Montero, y yo empecé como asistente de almacenes. Bueno, era practicante de almacenes, pero realmente me dieron una posición inmediata, casi de contratado, me pagaban como practicante y me hacían trabajar como un contratado, como un analista más, pero me dieron mucha autonomía desde el primer inicio. Entonces, aprendí muchas cosas, pude implementar algunas cosas que durante mi carrera había ido aprendiendo, o mejor dicho, durante mis estudios. Y la verdad que conocí gente muy buena en este tiempo, pero tuve mi primera lección. No todos somos imprescindibles en una empresa, y en un proceso de necesidad de cambio de área que yo estaba buscando, tenía unas vacaciones programadas y en ese momento de que no estaba, me terminaron sacando de la empresa, le dieron la posición a otra persona y tuve que tomar unas vacaciones forzosas por unos meses más hasta que entré a otra empresa, una gran pesquera que se llama Copeinca. Estuve en el área de compras, y ahí estuve solamente unos meses. ¿Por qué
de hecho, era una empresa que tenía una política de no contratar a practicantes. Entonces yo ya estaba cerca de acabar mi carrera, pero sí lo que pude hacer fue implementar algunas cosas interesantes en la empresa. En ese entonces todavía era un poco, estamos hablando del 2014, cuando la tecnología de hoy no existía en ese entonces, las macros eran un wow en ese momento, las macros de Excel, y bueno, pude implementar algunas cosas que había aprendido en la universidad. Le interesó mucho a mi gerente, pero bueno, tenía un deadline, mi tiempo en dicha empresa, y en ese interín, una amiga en la universidad me comenta una oportunidad que se estaba abriendo en Repsol para tomar unas prácticas en el área de operaciones mineras, y bueno, y logro tomar esta vacante. Y bueno, ya en operaciones mineras es donde empieza mi carrera en Repsol desde el 2014, septiembre de 2014, y hasta el día de hoy tengo la dicha de seguir en esta gran empresa. Es una empresa transnacional bastante buena que se interesa mucho por el bienestar de sus colaboradores y sobre todo con mucha conciencia. Entonces, desde ahí empecé mi carrera, empezó mi línea de carrera en operaciones mineras, y estuve practicando casi un año entre pre y pro. Inmediatamente empecé a relevar algunas posiciones de contratado en vacaciones, me pude empezar a mostrar muchas veces con jefaturas aguas arriba, y me ofrecieron una posición de contratado en el 2015. Esta primera posición fue a otra área, el área de transportes. Ingresé en un área bastante neurálgica, con muchas coordinaciones con clientes internos, con área de suministro, con el mismo área de operaciones mineras. Entonces, un área bastante interesante, un eslabón muy, muy potente dentro del supply chain. Y bueno, y hasta ese entonces ya venía haciendo toda una carrera dentro del área logística. Estuve ahí 3 años, de hecho hasta el 2019, y como les comentaba, había mucho contacto con clientes, mucho contacto con clientes internos, que eran los asesores comerciales, y mucho contacto con los clientes externos cuando hacía ciertas supervisiones en campo. Y en este momento conozco a un asesor comercial que asciende a jefe de un área comercial, del área comercial de ventas e industrias. Y teníamos muy buena química, yo a pesar de que era logística, tenía mucho perfil comercial, y yo ya sentía que necesitaba cierto cambio, porque sabía que en el área en el que estaba no necesariamente había una línea de carrera ascendente con más trayectoria, ¿no? En un área que seguía siendo un área de soporte, y por eso yo buscaba algo distinto, ¿no? Entonces, este asesor comercial que asciende a jefe me decide jalar en el 2019. Me decide jalar a su área comercial sin tener ningún conocimiento de ventas, ningún conocimiento de gestión comercial, pero ya estando iniciando una especialización en dirección de ventas y gestión comercial, porque sabía que yo necesitaba este cambio. Entonces, eso creo que le agradó también a esta persona, y bueno, en el interín aprendí con este diplomado, y también aprendí en la cancha, aprendí a negociar, aprendí temas de servicio postventa, aprendí temas de contrato, finanzas. Uno cuando es comercial se vuelve todo un todista, se vuelve abogado, se vuelve contador, se vuelve financiero, en todos los aspectos tiene que entrar para poder asesorar de una manera correcta a los clientes. Y ya por el 2022, post pandemia, ya teniendo 7 años de carrera, ya tenía esa sensación de que ya estaba a cierto nivel en una posición ejecutiva, y que necesitaba, de hecho, algo más. Necesitaba gestionar equipos. Yo ya tenía cierto perfil de liderazgo, mi jefe me daba mucha exposición cuando él salía de vacaciones, me dejaba a cargo, yo gestionaba muchas coordinaciones del área, tenía mucha exposición aguas arriba. Entonces, cada vez yo ya le exigía un poco más y quería este cambio. Entonces, en el 2022 deciden hacer un cambio horizontal conmigo, me cambian a otra área comercial, el área de flotas, donde conozco a Gisela, que fue mi gerente de dicha área. Y bueno, y con ella me puso ciertos retos, y yo con esto pude mostrarle mi capacidad, pude mostrarle lo que yo podía aportar a la compañía, y se abre una oportunidad a los meses de haber cambiado de ser asesor comercial de flotas, se abre una oportunidad para tomar la jefatura de Autogas. Y de hecho que esta jefatura estaba dentro del área o del negocio de la red de estaciones propias. Yo venía de ver
netamente B2B en todo este tiempo y paso a ver B2C. Y de hecho Gisela también pasa conmigo a ser la gerente de esta área. Entonces seguía siendo mi líder hasta ese momento. De ahí, ya siendo jefe, tuve totalmente otros retos de liderazgo, retos de manejo de equipo, generar un buen clima laboral, darle oportunidades a la gente que estuvo debajo mío, velar por los resultados de un negocio, la rentabilidad, apuntar siempre arriba, proyectos, implementar ciertas innovaciones y demás. Y bueno, y eso poco a poco me fue dando cada vez más visibilidad, pude tener muy buenos resultados durante mi gestión y bueno, cada vez me empezaron a dar más responsabilidades, mi jefatura la empezaron a ampliar, empecé a ver temas de estrategia comercial, empecé a ver temas de digitalización y bueno, luego empecé a ver temas ya de fidelización y hasta hace poco tuve un nuevo ascenso a la posición que actualmente tengo, que es el gerente de fidelización y proyectos, donde ya empiezo a abordar más específicamente la parte de loyalty, programas de fidelización de Repsol y además proyectos de nuevos negocios, de innovación dentro de la red. ¿No? Entonces, esa ha sido mi carrera en estos cortos 12 años y cuando veo hacia atrás, la verdad es que no me imaginaba, como les digo en un inicio, que iba a estar hoy donde estoy y menos que iba a estar hoy día conversando con ustedes sobre un poco lo que he hecho durante mi carrera, estas reflexiones que he podido ir tomando para poder llegar a donde estoy hoy en día. Y bueno, como pueden ver, he tenido ciertos cambios durante todo este periodo. Así que eso me ha dejado muchos aprendizajes que son los que quiero compartir hoy en día. Antes de eso, con lo poco que les he podido comentar, me gustaría que por favor abran su cámara y descarguen o bueno, lean este código QR en su mentí, donde quiero que coloquen qué factores creen que son los que más han influido durante esta línea de carrera, ¿no? Este crecimiento que he podido tener en este tiempo. Me gustaría interactuar un poco con ustedes, ver qué es lo que piensan, para ver si estamos un poco alineados, si estoy yendo por las expectativas que ustedes creen, o de repente lo que le voy a comentar hoy en día está muy distante de lo que ustedes puedan creer que han sido estos factores, ¿no? Entonces, les pido por favor que vayan completando la información. Yo voy a ir presentando ahora un poco los resultados. Me comentan si pueden. Ahí está. Ya veo que están escribiendo, están redactando algunas respuestas. Cristian, seguimos en tu pantalla del PowerPoint. Sí. Ahorita voy a Ok, ya, presentar perfecto. otra ventana. A Me los avisan si. participantes les estamos enviando el link por el chat y el código también, para que puedan participar. A ver, disciplina, oportunidades, veo por ahí preparación, ser autodidacta, ¿ok? Red de contactos, está buena. Networking, por ahí un número telefónico creo, no sé quién es, pero constancia, liderazgo, bastante gente poniendo preparación, disciplina, asumir retos, buena, perseverancia, superación. Bueno, vamos ahí, 19 respuestas. Principalmente veo liderazgo, disciplina, preparación, conocimiento, constancia. Está bueno. Les agradezco bastante por su participación. Y bueno, a ver, de hecho por ahí algunos tienen mucho que ver, ¿sí? Ahora voy a volver a la presentación, así que me avisan si logran verla. Creo que sí, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, a ver, nada, vamos de hecho con
con la primera reflexión. Déjenme reducir un poquito esto. Háganse notar. Esa es la primera reflexión que quiero comentarles, ¿no? El talento que no se ve no compite. Y aquí es algo que yo, de hecho, inconscientemente he hecho, pero digo inconscientemente porque no lo veía como algo clave. De hecho, no era algo que decía, oye, tengo que constantemente participar en ciertas cosas, mostrar mi trabajo, exponerlo, buscar la manera de cómo exponerlo. No era algo que lo tenía interiorizado. De hecho, no era una persona muy extrovertida en ese sentido, ni siquiera en la universidad. Entonces, era algo que no lo tenía completamente mapeado, pero hago una vuelta atrás y es la primera reflexión que de hecho lo pongo. Y es algo que aquí en Repsol se comenta bastante, ¿no? Háganse notar. De hecho, es una reflexión que constantemente nos hace la gerente de personas y organización de nuestra compañía. Como le dije, yo tuve 2 largos periodos profesionales, uno como supervisor de transportes, 3 años, y otros 3 años más como asesor comercial. Y yo creo que si hubiera tenido claro esta reflexión, hubiera podido acelerar un poco más mi carrera. Pero quisiera que ustedes piensen, ¿no?, sobre esto. ¿Cuántos de ustedes creen que trabajar duro y solamente haciendo bien su trabajo va a ser suficiente para ascender en su línea de carrera? ¿Cuántos de ustedes creen realmente que solamente trabajando duro y haciendo bien las cosas les va a servir para seguir subiendo? Les pido que lo analicen algunos segundos, si desean lo pongan en el chat, quiénes son los que creen en ello, pero es algo que yo, como le digo, creía bastante, y durante mucho tiempo lo pensé que solamente haciendo bien mi trabajo, enfocándome en hacer bien las cosas, iba a lograr esto, ¿no? Entonces, no me enfocaba en más allá de mi jefe directo, quién estaba viendo lo que yo estaba haciendo. No lo tenía completamente mapeado. Entonces, si ustedes tampoco lo tienen mapeado, si ustedes creen que su trabajo solamente está llegando a su superior directo, entonces le va a tocar ir un poco más allá. Le va a tocar ir a buscar a que lo vean otros jefes de otras áreas, el jefe de sus jefes, porque cuando se abre una oportunidad y toque definir quiénes van a ser los postulantes a tomar esta posición, tienen que ustedes estar en la retina de dicha persona. Si no se han hecho notar, probablemente no lo van a estar. Entonces es algo que es sumamente importante para que ustedes busquen tener un crecimiento profesional importante y sobre todo cada vez puedan obtener la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades, asumir nuevos retos profesionales. Entonces, señores, hay que hacerse notar, no por un tema de ego, sino porque realmente eso nos abre las oportunidades y nos pone a tiro para cuando se abra una de las oportunidades. Como yo les fui contando, muchas de las oportunidades que yo he tenido en este tiempo no han venido solas, de hecho han venido conforme yo he ido pudiendo, como les digo, inconscientemente exponer un poco más mi trabajo, ¿no? En estos momentos de relevar vacaciones, de hacer unas presentaciones aguas arriba, esos momentos creo que han sido claves para que yo pueda hacer notar mi valía, hacer notar el aporte que daba a la compañía, y que obviamente cuando se generaban estas oportunidades logren tomarme en cuenta, ¿no? Y de hecho, justo como en la vida, pero cuando estaba elaborando esta presentación decía, oye, no quiero que esto lo tomen ustedes como algo que yo lo creo y ya, ¿no? Y justo hace poco, en un programa de liderazgo que estoy llevando actualmente, me hablaron de un concepto bastante interesante, y era un estudio realizado por Harvey Goldman, y él ha creado este modelo PI, y PI por las siglas de performance, imagen y exposición, porque un poco lo que dice este estudio es que nuestra marca personal se genera no solamente por las cosas que hacemos bien, sino por tres temas impactantes, ¿no? Por, efectivamente, el desempeño, que es algo que genera importancia,
por cómo nos perciben los demás, las demás áreas, nuestros jefes, y segundo, por nuestra exposición, por quién nos conoce. Entonces, aquí lo que me gustaría que ustedes crean, bueno, esto, lo que él hace es una serie de encuestas a profesionales les pregunta en qué porcentaje creen que estas tres variables impactan en la marca personal y por ende en las oportunidades de seguir ascendiendo. Y bueno, hay una serie de respuestas y obviamente observación en base al crecimiento de otros profesionales, él define unos porcentajes, pero me gustaría que ustedes, bajo sus creencias, pongan en el chat de esta conferencia qué porcentajes creen que en la ecuación de hacer mejor tu marca personal tiene el performance, que es su desempeño, tiene la imagen, que es cómo lo perciben, y tiene la exposición, que es quién los conoce. Les pido que por favor me acompañen poniendo en sus chats para ver si es que estamos alineados o están alineados con lo que Harvey Goldman deduce y en el estudio que viene haciendo. Por ahí pone 30, 40, 30. Entiendo 30 performance, 40 imagen y 30 exposición. Si desea alguno abrir el micro, también es bienvenido para comentar su percepción, qué es lo que ustedes creen y por qué, ¿no? Y por qué creen que el performance vale 30%, por qué creen que la imagen vale 40% y por qué la exposición creen que vale 30%. Le doy unos segundos para que... Hola, Jocelyn. Buenas noches. Bueno, tiene que, tiene que tener un 100% en general. El desempeño yo lo pondría más o menos en 30%, porque claro, aunque tiene que ser algo relevante, yo creo que más se tiene que ver tanto la exposición como la imagen, ya que la imagen es lo primero que ve la persona, y a eso yo le pondría incluso un 50%, bueno, un 40%. Y el otro 30% iría a la exposición, porque ahí ya la persona va a empezar a profundizar el cómo te conoce y el cómo vas a ser conocido, ¿no? Perfecto, muy bien, Jocelyn, muchas gracias. Edwin pone 20 performance, 60 imagen y 20 exposición. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Voy a revelarles lo que este estudio comenta. Esta es la distribución o el porcentaje que le da Harvey a cada una de estas variables, ¿no? El desempeño, performance, un 10%, la imagen, cómo te perciben, un 30%, y la exposición, un 60%. Un 60%. ¿Qué significa esto? Que no es que no importe el performance, no es que no importe qué tan bien hace su trabajo, obviamente importa, pero lo que realmente importa es cómo lo vendes, ¿no? Cómo lo expones, porque si nunca lo expones, ¿quién te conoce? ¿Cómo luego cómo te ponen en una terna final si nadie conoce tu trabajo? Puedes hacerlo muy bien. De hecho, ¿cuántos de ustedes conocen a gente que son muy, muy buenas en su trabajo, pero no crecen al ritmo que ustedes creen que deberían crecer? O sea, ¿cuántas personas técnicamente son top A1, pero de repente porque no se saben vender, no logran ascender en la línea de carrera y siguen en una posición años de años? Yo he conocido un montón de gente de ese tipo. Y bueno, como le digo, yo en mi caso era muy bueno en lo que hacía. Tenía muy buenas referencias de clientes, muy buenas referencias de clientes internos, de proveedores internos en la compañía. Pero cuando más pude mostrar mis resultados es cuando realmente las oportunidades empezaron a llegar. Mientras no lograba exponer estos resultados y me enfocaba en hacer mi tarea, en salir al campo y tal, pero no llegaba a la oficina, o sea, porque yo hacía home office en ese entonces, no tenía mucha exposición, no me conocía nadie, obviamente era muy difícil que alguien diga, oye, Cristian García, lo propongo para esta posición. Y es que la exposición es súper importante. Y es tan importante como en el marketing, ¿no? Por acá hay gente que veo que estudia comunicaciones, que tema de marketing, bueno, que estoy en ingeniería industrial también. En el marketing, un producto, pues tener un producto sumamente bueno, un producto que solucione realmente la vida de la gente, de los clientes, pero si no sabes cómo comunicarlo asertivamente, no sabes cómo hacer que llegue la información al cliente, ese producto no lo va a comprar nadie. Entonces, en la primera reflexión, mi primera recomendación, chicos, es háganse notar de la forma que ustedes puedan.
porque esa es la única manera de que los tengan aquí al momento de buscar un ascenso. Así que nada, vamos con mi segunda reflexión, con la segunda reflexión que he ido apuntando en este análisis de mi carrera, y es aprender a leer entre líneas. Aprender a leer entre líneas es algo que bueno, es a veces un poco complejo, ¿no? Pero yo le pregunto ¿cuántos de ustedes, cuando les han pedido algo, han hecho exactamente lo que les dijeron que hagan, pero no necesariamente lo que su jefe, por ejemplo, esperaba de ustedes, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, y es que ahora que soy jefe y que a veces pido cosas a mi equipo, no necesariamente somos muy explícitos en pedir las cosas, o a veces queremos una cosa, pero no necesariamente sabemos cómo explicarla, o de que queremos darle una serie de vueltas al análisis, y lo que buscamos también a veces cuando preguntamos algunas cosas a nuestra persona, como superior, pregunto, y cuando también he visto que lo hacen conmigo, es a veces quiero ver cómo entiende la otra persona las situaciones. Entonces, más que buscar o esperar que tu superior te diga las cosas tal cual deben ser, te van a ir dando ciertas pistas, y es importante leer estas pistas, es importante entender qué hay más atrás, cuestionar lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, cuando sus jefes, por ejemplo, les corrijan o les cambien algunos entregables, y ustedes tengan que hacer una presentación y les cambien esto, el otro, y constantemente están haciendo estos cambios, a veces les está mostrando él cómo está pensando, qué es lo que quiere ir mostrando aguas arriba, qué es lo que le exigen a él también sus superiores, que eso es muy importante que nosotros sepamos entender y sepamos leer. Yo con el tiempo he entendido que cada indicación o consulta que me hace mi superior es una pista, como le digo, ¿no? Y, por ejemplo, le dejo algunas cosas para que entiendan a qué me estoy refiriendo, ¿no? Por ejemplo, cuando me piden un número o cuestionan algunos detalles de la información que les estoy presentando, es porque probablemente es muy importante la data que ustedes le vayan a dar para que ellos puedan contrastar alguna hipótesis que tengan, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que ustedes puedan ir a entender cuál es la hipótesis que tiene su jefe detrás y ver qué más pueden ustedes entregarle para poder ayudarlos con este análisis, ¿no? O si te pide mayor síntesis en la información que le presentan, ¿no? A veces uno cuando recién está empezando quiere poner todo en una presentación, entonces a veces te piden mucho síntesis porque de repente a quien le va a presentar la información tiene un tiempo muy reducido, no sé si toca hacer una exposición a algún directorio, tienen el tiempo muy, muy corto, entonces hay que saber sintetizar la información. Entonces, no necesariamente se trata de saber, de ejecutar lo que nos piden, sino entender la óptica desde la que nos están pidiendo las cosas, desde la que nos están evaluando, y aquí lo que debemos tratar de hacer es no ser autómatas, sino tratar de cuestionar constantemente a nuestro superior o a nuestros clientes también, para entender realmente la necesidad que hay detrás, ¿no? Entonces, aquí hay algunas acciones concretas que podrían practicar, como por ejemplo escuchar más allá de las tareas que les encargan, ¿no? Preguntar constantemente el por qué, cuestionar razonamientos, eso lo que le va a ayudar es entender realmente el fondo de cada uno de los pedidos, ¿no? Luego también sean muy observadores con los patrones que tiene su jefe, con cómo él responde los correos, cómo responde aguas arriba a sus superiores, cómo responden los clientes, qué información constantemente mira en los reportes que ustedes les puedan entregar, en qué cosas se está enfocando. Todo eso les va a ayudar a que ustedes puedan ir entendiendo qué es lo que piensan las personas que están más arriba, qué es lo que ven una vez que estás arriba, ¿no? Entonces, con esto ustedes van a poder ir ajustando de alguna manera los entregables que tengan, ¿no? Y es importante que pidan un feedback constante sobre lo que ustedes presenten, y no solamente se queden en lo que te pidieron, porque necesariamente lo que te pidieron no fue exactamente lo que querían, o va a ir variando conforme ustedes le vayan presentando la información, ¿no? Entonces, nosotros lo que les digo es que traten de hacerle la vida más fácil al jefe, porque cuando ustedes logren hacer eso, van a estar cada vez más preparados de tomar esa posición. Y cuando les toque estar más arriba, van a tratar de hacerle la vida más fácil a la persona que les toque estar más arriba de ustedes. Entonces,
lean entre líneas, no se queden cortos con las preguntas, traten de entender siempre la óptica de la persona que les exige cierta información. Otra reflexión que para mí es bastante potente es que hay que moverse. Aquí, como frase, es un poco la incomodidad bien elegida acelera su crecimiento. Y yo, cuando les comentaba un poco sobre mi carrera, yo he ido cambiando muchas veces de roles. Cada 3 años aprox he podido ir cambiando de posición, he tenido la posibilidad de hacerlo. Y la verdad es que con cada uno de estos cambios he podido entender de una manera distinta a la compañía, ¿no? Cuando estuve en el área de ventas e industrias, conocí un tipo de clientes, entendí la empresa de ese lado. Cuando estuve en supervisor de transportes, también entendí la parte logística, los procesos que hay detrás, la parte operativa de cómo atender a un cliente. Entonces, he ido formando una visión integral de la compañía y eso es un valor que no lo tiene cualquier persona. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran que escoger, ustedes tuvieran una oportunidad de crecimiento y ustedes tienen que escoger a alguna persona de los trabajadores de la compañía, porque no necesariamente es la que está en tu área, sino pueden buscar otras áreas, ¿a quién crees que van a escoger los que estén más arriba? ¿A alguien que ha estado toda su vida haciendo lo mismo o a otra persona que viene mirando la compañía desde otro enfoque, desde distintas posiciones y que obviamente tiene una visión del bosque completo y no solamente un árbol, ¿no? ¿A quién creen que le van a dar la oportunidad de crecimiento si no es a una persona que realmente empiece a entender de manera integral todos los procesos de la compañía? Entonces, esto es algo que es súper, súper potente y de hecho a veces nos exige salir de nuestra zona de confort, ¿no? Yo le comentaba, y uno de los cambios, de hecho, más fuertes que tuve fue pasar de un área logística en la que ya tenía años, venía viendo almacenes, compras, transportes, y pasé a un área de transportes, perdón, a un área comercial, porque sabía que en el área comercial tenía muchas más oportunidades de crecimiento que en el área de transportes. A veces nuestro crecimiento no va a estar necesariamente por donde nosotros creemos que va a estar. Entonces los invito a salir de su zona de confort, porque eso le va a ayudar a abrir un poco su mente, a abrir un poco el espectro de entender las cosas desde otra óptica, desde la óptica de un cliente interno, de un proveedor interno. Y muchas veces nos peleamos con otras áreas y decimos, oye, esta área de finanzas, de contabilidad, nos ponen muchas trabas para dar los créditos a los clientes, ¿no? Que el área logística, mira, se demora con la parte de las entregas de los productos, y a veces no entendemos el proceso que hay detrás, y ese sesgo que tenemos de cumplir con nuestros objetivos constantemente, muchas veces nos aleja de entender y mejorar los procesos o acompañar a las distintas áreas a mejorar cada uno de sus procesos. Yo creo que es un valor sumamente importante. A mí cuando me cambiaron, de hecho, de área, inicialmente me hicieron un cambio horizontal, ¿no? Un cambio horizontal del área ya comercial, cuando estaba yo exigiendo crecer un poco más. Primero me cambiaron a otra área comercial para entender, tener otro tipo de liderazgo encima, ¿no? Gisela tenía otro tipo de liderazgo que mi jefe anterior, y eso también me ayudó a justamente entender otro negocio, porque a mí donde me hacen jefe es en un negocio totalmente distinto al B2B. Yo me hice jefe en un negocio de B2C, y probablemente si no hubiera tenido este cambio horizontal, esta área, que era un área de ventas corporativas, pero dentro de la red de estaciones de servicio, probablemente no hubiera entendido la dinámica del negocio de B2C. Entonces, este entendimiento y esta oportunidad que me dieron mis jefes de entonces de cambiar, a pesar de que yo en su momento no lo entendía muy bien, porque yo quería ya mirar hacia arriba, aunque sabía que era medio complicado, me ayudó, de hecho, a poder crecer. Entonces, aquí lo que yo les planteo es, imagínense que estén haciendo de aquí a 3 años lo mismo. ¿Ustedes creen que eso lo va a hacer crecer o los estarán estancando? No sé, ahí les pido que por favor interactuemos para saber que están ahí, que no están quedando dormidos. Les
Les pido ahí que vayan comentando. De hecho, hay gente ahí que me da los deditos arriba, creo que están de acuerdo con esto de moverse. Y de hecho los invito a salir de su zona de confort. Cuando yo salí de mi zona de confort es cuando realmente empezaron a venir los crecimientos en mi carrera. Y si no lo están haciendo, es momento de hacerlo, ¿no? Vamos a la siguiente reflexión, perdón. Los tengo aquí. Sí pueden ver en pantalla, ¿correcto? Sí, sí se puede ver. Lo máximo. A ver, vamos con el tercer aprendizaje, y es el silencio no asciende, ¿no? Y aquí hay una frase que mi mamá me ha repetido, de hecho me ha ayudado en algunos momentos de mi vida, es que el que no llora no mama, ¿no? Los bebitos cuando quieren algo, lloran, es la única forma de expresar. Y si nosotros no lloramos, bueno, no lloramos, pero no exigimos las cosas, no las decimos, nadie va a saberlo, nadie va a preguntarnos, oye, ¿tú quieres ascender? No, señores, así no funcionan las cosas. Entonces, es una frase un poco dura, cruda, pero es muy real, es muy real. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces sus jefes les han reconocido algo sin que ustedes realmente vayan y le exijan que lo reconozcan, que le den esa visibilidad? Porque a mí me ha pasado, me han tocado algunos jefes, algunos, ¿no? Que en ciertas oportunidades no me han dado el crédito que probablemente yo estaba buscando. Entonces, ahora como jefe, le voy a tirar un spoiler, ¿no? Pero como jefe, nuestra principal tarea, de hecho, es generar un buen clima laboral, ¿no? Es ver cómo ayudar a tus colaboradores a seguir creciendo y que estén cómodos para que una vez que ellos estén cómodos puedan empezar a dar los resultados que tú les exijas y que tú les pongas enfrente. Pero hay mucha gente que no está interesada en ascender. Hay mucha gente que está muy feliz haciendo lo que hace y quiere seguir haciendo lo que hace por varios años de su vida, jubilarse y bueno, vivir de su jubilación, por ahí algunas inversiones que puedan haber realizado y demás, pero no están exigiendo nada, ¿no? Y están muy cómodos y eso también está bien. Y hay otros que sí están constantemente exigiendo, oye, jefe, quiero más responsabilidades. Y lo cierto es, y que es algo muy, muy duro, pero que en todas las empresas se necesita gente que ejecute los planes que aguas arriba empiezan a desplegar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no todos vamos a poder ser jefes. No todos vamos a poder asumir una jefatura en algún momento de nuestras vidas. Es un poco duro, pero es la realidad. Si todos fuéramos jefes, nadie haría ninguna de las tareas. Entonces, en una organización hay una jerarquía y es necesario que haya gente aguas abajo que ejecute los planes que se definen y se diseñan desde la parte estratégica de la compañía. Entonces, cuando se abre una oportunidad de ascenso, una oportunidad de una jefatura, ¿a quién creen que este jefe o los gerentes van a darle la oportunidad? Aquella persona que nunca exigió nada, que nunca pidió más responsabilidades, que está tranquilita ahí trabajando, que puede hacer su trabajo súper bien, pero que nunca en su feedback dijo yo quiero más, o a la persona que constantemente está presionando, está diciendo yo quiero, cuándo me ascienden, cuándo voy a tener un equipo a cargo, cuándo voy a tener más responsabilidades. ¿A quién creen? Para mí eso es súper, súper sencillo y yo, desde mi experiencia, he sido bastante odioso con ese tema. Entonces, cuando me ha tocado tener feedbacks con mis jefes, siempre he dejado ver mi necesidad de empezar a crear o a asumir mayores responsabilidades, mayores posiciones de liderazgo, tenía contactos en el área de recursos humanos y también lo conversaba, siempre fue una necesidad mía y que de hecho en algún punto de mi carrera, cuando ya estaba en mi etapa de asesor comercial, empecé a sentir esa necesidad de que necesitaba algo más. No solamente obviamente ser jefe te da más responsabilidad, sino que también te incrementan el sueldo, tienes otras bonificaciones, entonces hay una serie de beneficios que viene con esto. Entonces era algo que yo quería, que yo necesitaba para mis necesidades de vida y para lo que yo estaba buscando. Entonces, les cuento un poco, de hecho, esta experiencia o esta situación que viví cuando me hicieron, antes de que me hagan jefe, como les digo,
antes de que a mí me hagan jefe del área de Autogas, yo venía del área comercial de industrias y me hicieron un pase primero al área comercial de flotas. Y este pase, como le digo, para mí no fue tan tan bueno porque yo ya quería aguas arriba. Yo ya quería ascender. Aunque sabía que era medio complejo porque para uno ascender tiene que haber una oportunidad, tiene que abrirse un nuevo negocio, tiene que salir la persona que está arriba. Entonces, yo quería que creen alguna coordinación o algo para darme esa posición a mí y lo exigía y ponía mis resultados al frente como un estandarte mío y bueno, lo primero que hicieron fue cambiarme de área, ¿no? Entonces, en este cambio de área, los pocos meses que me cambia de área, me llega una oferta de trabajo en otra empresa de un rubro totalmente distinto al de hidrocarburos y yo con esa carta bajo la mano voy donde mi jefe directo, en ese entonces Gisela, y le digo, oye, mira, me están ofreciendo esto, ¿no? Mejor salario, responsabilidades distintas. Entonces, negocié X cosas, aunque sabía que mi jefatura no iba a ser inmediato, logré tener hasta una reunión con mi director de entonces, ¿no? Mi director me recibió en sus oficinas, y mi director o sea, mi jerarquía era mi gerente, había otro gerente, y recién venía el director. O sea, llegué muy arriba con esta exigencia de diversas cosas, pero principalmente de tener ya un equipo a cargo. Entonces, obviamente yo sabía que no iba a conseguir la jefatura de manera inmediata, pero ¿qué es lo que logré allí? Lo que yo logré ahí fue ponerme en la retina del director. Entonces, cuando se iba a abrir una oportunidad, yo estoy casi seguro que el primero que iba a poner enfrente iba a ser a mí en esa terna final. Entonces, y así sucedió. A los pocos meses, literalmente a los 2, 3 meses creo de que me llega esta oportunidad y que bueno, decido quedarme en Repsol con algunas cosas que pude negociar en el interín, se abre una jefatura y me llama el director directamente a ofrecérmela y decirme, Cristian, se ha abierto esa jefatura, ¿la quieres? Y yo, ni corto ni perezoso, le dije, ¿cuándo empiezo? Y bueno, y así fue como asciendo a esta jefatura de Autogas, que fue esto en el 2022, ¿no? Entonces, esta es la importancia de no quedarse callado, ¿no? Es importante que si ustedes se creen en la capacidad de asumir nuevos retos, lo exijan, chicos. No se queden callados. El silencio no asciende. No he visto a nadie que se haya ascendido quedándose haciendo solamente las cosas de una forma bien, por muy buen técnicamente, una persona muy buena a nivel técnico, realmente si uno no lo pide, no lo van a lograr. Entonces, ahora, también es importante que miren hacia adentro, ¿no? Miren hacia adentro, hagan una reflexión y realmente valoren el aporte que ustedes están dando a la compañía, porque no con lo que yo les estoy diciendo, no les pido que vayan ahorita a exigir, subir y ya, y no, tienen que primero haber construido algo, reflexionar sobre los valores que ustedes tienen, sobre el aporte que le generan a la compañía, y con eso, con logros súper claros, ir a exigir algo más, ¿no? Y como les digo, y con los otros aprendizajes que le he ido comentando, no necesariamente se queden en la línea ascendente inmediata ustedes, busquen otras áreas, busquen otras empresas de repente, porque no necesariamente el crecimiento va a estar en la empresa en la que están hoy en día, en el área en el que están hoy en día. Entonces, no se queden callados y es importante que ustedes exijan si es que creen que lo están. Entonces, un poco para ayudarlos con esta reflexión, hay una fórmula que creo que es muy conocida, pero igual se la quiero comentar muy rápido. Es una fórmula que habla del valor profesional de una persona. Es una fórmula que la ha diseñado un profesor español. Y el valor profesional está definido por una sumatoria y una multiplicación. Una sumatoria del conocimiento, que es la C, más las habilidades, y a esto se le agrega un factor importante que es la actitud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo potente aquí? Que el conocimiento y las habilidades suman, pero lo que realmente potencia tu valor profesional es la actitud que tú le pones a tu trabajo. La actitud en cuanto a proactividad, la actitud en cuanto a qué tan enérgicos son con las cosas que hacen, con lo dispuestos que se encuentran a asumir nuevos retos, y sobre todo
con la alegría de llegar al trabajo y de hacer las cosas bien. Ahora, ojo, ojo con esta media trampita, porque lo que efectivamente potencia tu valor comercial es la actitud. Pero si no tienes conocimientos, si no tienes habilidades, si no las desarrollas, es como multiplicar un 100 por un 0. Puedes ser una persona súper enérgica, súper proactiva y demás, pero sin conocimientos que aportar, sin habilidades que aportar. Entonces, hagan una reflexión en qué pueden ir mejorando, qué les falta conocer, busquen más allá de lo que hoy conocen, porque a veces el crecimiento, como les digo, viene por otro lado. Entonces, es una fórmula súper sencilla y que creo que les puede ayudar a entender un poco lo que realmente pueden valer profesionalmente. Y para ir cerrando, les dejo el último aprendizaje, que bueno, también es que lo he ido aprendiendo, de hecho, en el último tiempo, ¿no? Y es adáptate o te quedas atrás, ¿no? Y aquí cuando hablamos de adaptarnos, muchas veces hablamos de innovación, y a veces la innovación la llevamos mucho por el lado de la parte tecnológica, pero eso es algo que lo voy a comentar, probablemente la innovación viene un poco más atrás, ¿no? La innovación viene de la curiosidad y de constantemente buscar hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que ustedes, de donde estén, siempre cuestionen todo lo que hacen. ¿Cómo puedo hacer esta tarea de una mejor forma? ¿Cómo puedo vender más? ¿Cómo puedo ser más eficiente? ¿Cómo puedo reducir tiempos en ciertas tareas? ¿No? ¿Cómo puedo satisfacer mejor las necesidades de mis clientes, de mis pacientes? En algunos casos, por ahí veo, hay gente que es psicóloga. ¿Cómo logro no sé, que estas consultas sean mucho más potentes para ellos, que sean más cómodas para el paciente que llega, ¿no? Entonces, desde ahí es que viene la innovación. Una vez que entremos en este bucle constante de pensar cómo puedo hacer mejor las cosas, cómo puedo hacerlas diferente, siquiera, es que empiezan a salir las ideas de innovación. Algunas ideas de innovación pequeña y algunas ideas de innovación disruptiva, de repente, en el rubro en el que nos encontremos y que también nos permita, en base al posterior análisis que haremos obviamente, de las ideas que vayamos soltando, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con sus carreras, ¿no? Hay que estar en una constante evolución, adaptándonos constantemente al cambio, y hoy en día la tecnología es algo súper, súper potente, y hoy cada vez más la tecnología se vuelve obsoleta en un periodo más corto de tiempo. Yo les comentaba, cuando yo entré a Copeinca, de practicante del área de compras, implementé unas macros que en ese entonces era wow, y hoy en día las macros ya ni se utilizan porque tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial y cada vez hay mucho más profesionales autodidactas entendiendo otras herramientas de programación y demás, sin haber necesariamente estudiado una carrera técnica de ese tipo. Entonces, de hecho, nosotros ahora en Repsol, cuando buscamos nuevos practicantes, lo buscamos ya con un bagaje importante en cuanto a herramientas tecnológicas. Nosotros en Repsol tenemos implementado toda una metodología de trabajo con herramientas low-code de Microsoft que permiten a las distintas áreas, desde la posición en la que te encuentres, a desarrollar aplicaciones de low-code, como valga la redundancia, automatizaciones, flujos en distintos programas de Microsoft, que obviamente han hecho que las tareas que hace 10 años la gente hacía de manera repetitiva, hoy en día las tengan totalmente automatizadas y les deje tiempo para analizar en qué más se puede mejorar, para tomar decisiones de una mejor forma. Entonces, es importante que ustedes se adapten constantemente, que estén aprendiendo de manera constante, porque hoy en día todas las compañías ya exigen que las personas que ingresen entren con conocimiento de herramientas tecnológicas. Y es importante que las renueven, porque como les digo, las herramientas tecnológicas hoy en día tienen cada vez un tiempo de vida más corto. Entonces, hoy en día estamos hablando de IA. Hace unos años hablábamos solamente de herramientas Microsoft, hablábamos de Python, y hoy en día uno ya puede programar sin saber programar. Entonces, acá con esta última reflexión, lo que quiero es exhortarlos a constantemente aprender y tener ese bichito del conocimiento, que es algo que
ya no es opcional hoy en día, es parte de su propio trabajo. Y bueno, nada, finalmente quiero terminar ya esta sesión con una frase que creo que resume bastante bien lo que he podido explicarles hoy en día, ¿no? Que es una frase de Séneca, es una frase que dice: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Muchas gracias a todos por el tiempo, por la atención que me han dado y por interactuar conmigo durante toda esta charla. Espero que les haya servido de algo estas reflexiones, haya calado en ustedes, y espero que realmente en la situación en la que se encuentren, en la posición en la que se encuentren, algo puedan tomar. Y nada, les deseo siempre éxitos en su vida profesional, y de repente en algún momento nos encontraremos o nos podríamos encontrar con alguno de ustedes en Repsol o en alguna otra empresa. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Cristian. De hecho, vamos a abrir un breve espacio de preguntas o reflexiones que los asistentes puedan compartir, ¿no? Ya sea por el chat o levantando la manito, para que puedan preguntarte directamente. Por aquí, yo tengo una pregunta. Si tuvieras que empezar tu carrera nuevamente hoy, ¿qué harías diferente? ¿Qué haría diferente? A ver, desde cero, estudiando en la universidad todavía, buscaría, o sea, me hubiera gustado haber hecho más prácticas. Y de repente haber dado saltos diferentes en diferentes empresas. O sea, si bien es cierto, tengo una carrera larga en Repsol, he tenido la posibilidad de hacer cambios en distintas áreas. Entonces eso me ha permitido al menos tener un dinamismo distinto durante mi carrera, pero me hubiera gustado de repente haber participado en otras empresas, en otros rubros, porque finalmente ahí hay un aprendizaje totalmente distinto, ¿no? Buenísimo. Por aquí tengo una segunda pregunta. Igual invitamos a los chicos, las chicas a que puedan dejar sus preguntas, sus reflexiones por el chat o levantar la manito. ¿Qué consejo le darías al público para construir una trayectoria con propósito? Bueno, a ver, un poco de lo que hemos hablado. Yo creo que de las principales, bueno, los aprendizajes más importantes, les hablaba de hacerse notar. Yo creo que es algo súper importante, y va mucho también con la parte de que el silencio no asciende a nadie, ¿no? Es importante que ustedes, si se sienten preparados, exijan constantemente más. Y aún así no se sientan preparados, también lo exijan, porque es parte del aprendizaje. Cuando uno asciende a jefe, no vas a saber ser jefe de manera inmediata. O sea, puedes leer todos los libros que quieras, pero el liderazgo se va formando, ¿no? El liderazgo se va aprendiendo en el camino, y uno puede ser también líder sin ser necesariamente un jefe. Entonces, les recomiendo siempre buscar la manera de hacerse notar, de exponerse aguas arriba, y en las oportunidades que tengan, presentar los resultados que tienen. Y también, bueno, va a depender mucho del jefe que tengan arriba, ¿no? Entonces hay que saber negociar con su jefe para saber en qué momentos él les puede dar esa vitrina o esa ventana de demostrarse a gerentes, a otras áreas y demás. Entonces yo creo que es algo muy importante para ustedes. Buenísimo, buenísimo, Cristian. Y pasamos con la última pregunta. ¿Cómo de poder desarrollar una influencia si aún no tengo una posición de liderazgo? Como les digo, a ver, el liderazgo es algo que se va desarrollando, ¿no? Uno puede ser líder en proyectos. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en un área de transporte, si tengo un proyecto que involucra a otras áreas, donde está cobro, donde está comercial, donde está, no sé, suministros, otras áreas, uno puede asumir el liderazgo en las reuniones, ¿no? De llevar la reunión, de preguntar, de hacer el seguimiento constante, de repente de resumir lo que la otra persona viene diciendo, tratar de entender. Entonces, uno ejerce liderazgo en estos momentos, y uno ejerce liderazgo también con el ejemplo, ¿no? Entonces, hay que predicar lo que uno dice. Entonces, no necesitas ser jefe para ser un líder. El líder se va haciendo, y mientras todas las cosas bien y las logres mostrar, seguramente va a haber gente que te va a mirar y se va a inspirar en ti. Hoy en día, chicos, hay algo que también les quiero dejar como una reflexión. Siempre piensen que hay alguien que los está mirando y que se está inspirando en ustedes. O sea, un estudiante de un ciclo más bajo, un primo menor,
no sé, algún familiar distinto, alguien de su trabajo que recién está empezando. Entonces, siempre hay alguien al quien ustedes van a inspirar de alguna forma. Entonces, siempre piensen en eso. Buenísimo. Y por el chat tenemos 2 preguntas más, con ello ya cerramos. Por ejemplo, Khaled nos dice, ¿cómo se llama tener una comunicación asertiva para tener un buen liderazgo? Bueno, a ver, Sí, sí, para entender continúa. un poco, sí, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, a ver, la comunicación asertiva de alguna manera es saber cómo decirle a la otra persona de una forma empática, de repente para entenderlo un poco más, eh, y lograr que esa persona compre la idea que tú tienes, ¿no? Entonces, el ser líder, y lo decía también en proyectos, por ejemplo, cómo desde tu área logras que otra área te compre el proyecto. Entonces tienes que buscar una manera asertiva, darle beneficios que también le puedan caer a esa área, ¿no? Y de esa manera yo creo que se logra muchas cosas en negociaciones, ¿no? Eso está muy asociado a la comunicación asertiva, cómo decirle las cosas a la contraparte, buscando darle por su lado. Entonces, esa es una forma de ejercer un buen liderazgo. Buenísimo. Johnson, Mauricio, en un momento vamos contigo. Vamos a ir con la pregunta de Madeleine. Soy Madeleine Eneque Urbina. Actualmente estoy estudiando ingeniería industrial y trabajé por varios años en Refinería La Pampilla como operadora de campo. Mi pregunta es, ¿cuál es la forma que usted recomienda para trabajar en equipos grandes y jerarquías? Hola Madeleine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la pregunta. Y nada, qué bueno que hayas trabajado también en refinería. Eh, a ver, para trabajar con equipos grandes, efectivamente tienes que rodearte de gente, si tu jerarquía te lo permite, tener personas con posiciones claras que hagan también, ejerzan liderazgo sobre finalmente todo el equipo que está debajo, ¿no? Hay una norma más o menos en la que habla que una persona solamente puede gestionar correctamente a 3 personas más. Entonces, uno debería buscar tener siempre hacia abajo 3 personas con las que coordinar de manera directa y darles también, empoderar a esas personas, a pesar de que no tengan el título de jefe, de coordinador, de supervisor, pueden ser analistas, seniors, analistas con más tiempo que otros analistas, y empoderarlos en cierta forma para que ellos también gestionen de alguna manera parte del equipo. Entonces, que ellos se encarguen de revisar ciertos procesos, que ellos se encarguen de aprobar ciertas cosas, que se encarguen de llevar algunas reuniones con otras áreas. Y yo creo que esa es la mejor forma de liderar un equipo grande, ¿no? Y esto lo haces solamente empoderando a la gente que tienes abajo. Si tú no empoderas a los que están abajo, finalmente como jefe te va a tocar llevarte toda la chamba dura y tener que mantener a todo el equipo, entre comillas, o atender todas las necesidades de todo el equipo. Entonces es muy difícil si no logramos establecer ciertos puntos de control y lo empoderamos en ciertas personas. Buenísimo, Cristian. Pasamos con Johnson, Mauricio, y después te damos el pase, Camila. Ay, si me comentas, Mauricio, ¿puedes prender el micro? O en lo que esperamos, vamos contigo, Camila. Adelante, Camila. Eh, Uy, prendió su micro. Johnson, ¿sí? Quería Adelante. preguntarle, ¿cómo puedo manejar el miedo al fracaso cuando debo tomar una decisión importante a través de un trabajo o alguna entrevista que tengo para ingresar a un trabajo? Hola Mauricio, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. A ver, yo creo que el miedo hay que enfrentarlo. Nunca vamos a dejar de tener miedo en la vida. Yo creo que lo importante es cómo lo enfrentas y tomas acción a pesar de ese miedo. Entonces, el miedo a las entrevistas, ¿cómo lo superas? Teniendo más entrevistas, buscando entrevistarte constantemente más y más y más. El miedo a vender a los clientes lo pierdes llamando a los clientes, buscándole reuniones, exponiéndole cosas. A la primera te va a salir seguramente pésimo, poco a poco vas a ir mejorando hasta que te vuelves un experto vendedor. Entonces, nadie nace sabiendo en esta vida. Entonces, y no hay que tener miedo al error, chicos. Del error, de los fracasos, es donde se construye realmente el éxito. Nosotros, ahora aquí en Repsol, hace muchos años había una política, no una política, pero era algo medio oculto,
que había mucho temor al error, había mucho temor a equivocarse y ante las equivocaciones se ocultaban algunas cosas. Hoy en día tenemos un director que de hecho nos incita a innovar, nos incita a pensar de manera distinta, a probar cosas, a equivocarnos si nos tenemos que equivocar, pero lo importante es probar cosas, porque a través de esos errores uno mismo va formando su criterio. Entonces va haciéndose una persona cada vez más sabia y cuando le toque tener enfrente una situación podrá decir, oye, mira, esto yo lo hice así, antes no funcionó, ahora lo puedo hacer de esta manera porque ya sé que así me funcionó en otra situación. Entonces, no temas al error, el error es parte del crecimiento, si no nos equivocamos, no hay forma de que crezcamos, no hay una persona que se haya hecho exitosa sin tener fracasos detrás suyo. Entonces, como te digo, hay que enfrentar el temor y eso es lo que nos va a permitir crecer. Buenísimo, buenísimo, Cristian. Y ahora vamos con Camila. Camila, cerramos contigo. ¿Puedo? Sí, sí. Si deseas cerrar la idea, Mauricio, adelante. Ya. Tengo otra. Este, ¿Crees que el éxito depende más de un esfuerzo o de las oportunidades que te llegan a tu vida? A ver, esa es buena. Y yo creo que es una frase medio bíblica, de hecho, ¿no? Pero, a ver, uno tiene que preparar el terreno para cuando llegue la lluvia, dicen, ¿no? Entonces, tú si no has arado el terreno, no puedes no puedes pedirle a Dios que te dé cosas, ¿no? Uno tiene que prepararse, uno tiene que estudiar, tiene que capacitarse constantemente, salir de su zona de confort, para que cuando la oportunidad llegue, estés preparado para tomarla. Porque en el momento que te llega la oportunidad y tú no estás preparado, se te va a ir, se te va a escapar la paloma. Entonces, uno necesita constantemente prepararse para que cuando llegue esa oportunidad la tomemos de manera inmediata. Pero si no has preparado el terreno para cuando llegue la oportunidad, esa oportunidad simplemente se te va a escapar y se va a ir. Entonces, es importante esforzarse, o sea, es necesario esforzarse, pero también lo veíamos con el modelo PAI de Harvey Coleman, ¿no? Que decía, oye, el desempeño, tu performance vale el 10%, lo que importa realmente es cómo expones esto, cómo te haces conocido en la organización, ¿no? En ese momento es que con las oportunidades se te van a presentar más seguido porque vas a estar en la mente de quien toma la decisión, de quién va subiendo, de quién va a tomar las nuevas posiciones de liderazgo. Entonces, tiene que haber mucho el esfuerzo, sí, hay que prepararse porque si no estamos preparados, la oportunidad llega y se nos va. Pero también es importante exponerse y no tener miedo a exponerse también, ¿no? Entonces, necesitamos estar al frente del campo de batalla para eso. No sé si eso respondió tu pregunta, Jung-Sung. Buenísimo. A ver, ahí en lo que nos responde Camila Guamán, Vilca Guamán. Levantaste la manito, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, soy estudiante de la universidad, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación y creo que esta es una pregunta más personal o también general. ¿Qué recomendaría usted para empezar desde ahora para construir un perfil profesional competitivo siendo estudiante? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? A ver, como te digo y lo comentaba al final, ¿no? A ver, la universidad te da ciertas herramientas. Yo hoy en día creo que algo súper potente es entender de herramientas tecnológicas. Yo creo que es por donde va el mundo corporativo, ¿no? Cada vez saber cómo aplicar mejor la inteligencia artificial en nuestro trabajo para ser mucho más eficientes con las tareas que nos dejan. Es algo muy potente, entonces desde ya la universidad te va a enseñar algunas cositas, pero va a depender de ti salir a la calle, buscar institutos, buscar en tu misma universidad algunas cosas o estudiar, leer libros distintos de otras cosas diferentes. Y principalmente creo yo de tecnología, al menos en el rubro en el que yo estoy, yo estoy ahorita viendo la parte de fidelización, todo lo que tenga que ver estamos muy, muy abocados a la parte tecnológica, pero como te digo, hoy en Repsol, por ejemplo, que es el caso más cercano que tengo, hemos implementado todo este framework, este entorno de
de hazlo tú mismo, ¿no? Do it yourself se llama el programa, y es tú mismo, desde el punto en el que estás, desde el área en el que estás, tienes que aprender de low code. Tú mismo puedes hacer aplicaciones para tus tareas, tú mismo puedes hacer flujos, tú mismo puedes hacer automatizaciones, y tú mismo puedes hacer mucho más eficiente tu trabajo. Entonces, a las personas que entran a la compañía, principalmente a los becarios o los practicantes, becarios le llamamos nosotros, les exigimos que ya sepan de herramientas low code, principalmente Microsoft hoy en día. Hay otras herramientas, pero es lo que utiliza hoy día Repsol. Entonces, yo creo que la universidad te enseña unas cosas, pero va a depender de ti salir de la universidad con mucho más aprendizaje. Buenísimo, buenísimo, Cristian. Cerramos el espacio de rueda de preguntas. Más bien a los participantes estamos enviando el registro de asistencia para que se puedan registrar. Y ahora sí, Cristian, pasamos con tus palabras finales, de hecho, para poder cerrar el espacio. Bueno, nada, a ver, muchas gracias Andrea por el espacio, y gracias a todos los que se han conectado. Ha sido un número, me ha sorprendido la cantidad de personas que se han conectado, que los han obligado o no sé si son créditos extraacadémicos o qué, pero bueno, me ha dado mucha alegría ver a tanta gente conectada, y la verdad es que espero que estos aprendizajes que les he podido ir comentando, estas reflexiones que he podido ir encontrando durante el análisis de toda mi carrera profesional, y bueno, de todo esta trayectoria, todo este cambio, de hecho, cultural que ha habido en todo este tiempo, les haya servido. Y nada, yo los exhorto, como le digo, a tomar estos aprendizajes desde el punto en el que estén. Desde el punto en el que estén se pueden hacer notar, desde el punto en el que están se pueden buscar movilizarse, desde el punto en el que están tienen que adaptarse constantemente, desde el punto en el que están hoy en día pueden exigir hacia arriba y dejar claro cuáles son sus expectativas y qué es lo que ustedes quieren para su carrera profesional. Así que los invito a ello, y listo, les agradezco mucho por el espacio. Veo un mensaje ahí, una pregunta, porque no me deja apuntar. Sí, María, no te preocupes, hemos apuntado tu DNI para que puedas registrar tu asistencia. Ya lo tenemos anotado. Listo, muchas gracias. Gracias, Cristian, por el espacio, la disposición, también a todos los conectados. Que haya sido una charla muy provechosa para seguir construyendo sus carreras con propósito. Y nada, nos vemos en la siguiente charla. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, muchas gracias a todos. Éxitos.